Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Un cordial saludo de Raúl Cabrera a nombre de la redacción. Hoy, viernes 12 de abril, día en el que recordamos, entre otros, a Santa Teresa de los Andes. Estos son los titulares. Nuestra fe tiene en el centro una historia de salvación y sobre todo a una persona, Jesucristo, palabra de Dios hecha carne. Palabras de Francisco al recibir a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica. Sincera gratitud por la acogida recibida y por el gran trabajo realizado. Lo dijo el Papa a los miembros de la Secretaría de Estado recibidos en audiencia. Se presentaron esta mañana en la sede del Pontificio Consejo para la Cultura los próximos encuentros del Atrio de los Gentiles que van a desarrollarse en Italia y México. La voz a los peregrinos. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. El Santo Padre comenzó sus actividades públicas esta mañana a las 11, recibiendo en audiencia a 8 obispos de la Conferencia Episcopal de la región italiana de Toscana con motivo de su visita al Limen Apostolorum, encabezados por Monseñor Antonio Boncristiani, arzobispo de Siena Colle di Valdelsa Montalcino. Y a mediodía, en la Sala de los Papas del Palacio Apostólico Vaticano, Francisco recibió a los 27 miembros de la Pontificia Comisión Bíblica, encabezados por su presidente, el arzobispo Gerhard Ludwig Müller, tras la celebración de su asamblea plenaria anual. Al recordar que han profundizado el tema de la inspiración y la verdad de la Biblia, el Santo Padre destacó la importancia que tiene no solo para cada creyente, sino para la Iglesia entera, pues que la vida y la misión de la Iglesia se fundan precisamente en la palabra de Dios, que es alma de la teología y al mismo tiempo inspiradora de toda la existencia cristiana. También afirmó que las Sagradas Escrituras son el testimonio en forma escrita de la palabra divina, el memorial canónico que atestigua el evento de la revelación, razón por la cual la palabra de Dios precede y excede la Biblia. De ahí que nuestra fe, dijo el pontífice, no tiene en el centro solo un libro, sino una historia de salvación y sobre todo a una persona, Jesucristo, palabra de Dios hecha carne. Y precisamente porque el horizonte de la palabra divina abraza y se extiende más allá de la Escritura, el Papa afirmó que para comprenderla adecuadamente es necesaria la constante presencia del Espíritu Santo que guía toda la verdad. Es necesario colocarse en la corriente de la gran tradición que bajo la asistencia del Espíritu Santo y la guía del Magisterio ha reconocido los escritos canónicos como palabra que Dios dirige a su pueblo y jamás ha dejado de meditarlos y de descubrir sus inagotables riquezas, tal como lo reafirmó el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum. Tras recordar que existe una unidad inseparable entre la Sagrada Escritura y la tradición, porque ambas provienen de una misma fuente, el Papa explicó que de ahí se desprende que el exégeta debe estar atento a percibir la palabra de Dios presente en los textos bíblicos, colocándolo dentro de la misma fe de la Iglesia. L'interpretazione delle Sacre Scritture non può essere soltanto uno sforzo scientifico individuale. La interpretación de las Sagradas Escrituras no puede ser solo un esfuerzo científico individual, sino que debe ser siempre confrontada, insertada y autenticada por la tradición viva de la Iglesia. Esta norma es decisiva para precisar la correcta y recíproca relación entre la exégesis y el magisterio de la Iglesia. Los textos inspirados por Dios han sido confiados a la comunidad de los creyentes, a la Iglesia de Cristo, para alimentar la fe y guiar la vida de la caridad. El respeto
de esta naturaleza profunda de las Escrituras condiciona la misma validez y la eficacia de la hermenéutica bíblica. Esto comporta la insuficiencia de toda interpretación subjetiva o sencillamente limitada a un análisis incapaz de acoger en sí ese sentido global que en el curso de los siglos ha constituido la tradición del entero pueblo de Dios. Ha constituito la tradizione dell'intero popolo di Dio che incredendo falli nequi. Y el Papa Francisco concluyó con estas palabras. Cari fratelli, desidero concludere il mio intervento formulando a tutti voi i miei ringraziamenti e incoraggiandovi nel vostro prezioso lavoro. Queridos hermanos, deseo concluir mi intervención formulando a todos ustedes mi agradecimiento y animándolos en su valioso trabajo. Que el Señor Jesucristo, Verbo de Dios encarnado y Divino Maestro, que ha abierto la mente y el corazón de sus discípulos a la inteligencia de las Escrituras, guíe y sostenga siempre su actividad. Que la Virgen María, modelo de docilidad y obediencia a la palabra de Dios, les enseñe a acoger plenamente la riqueza inagotable de la Sagrada Escritura, no solo a través de la investigación intelectual, sino en la oración y en toda su vida de creyentes, sobre todo en este año de la fe, a fin de que su trabajo contribuya a hacer resplandecer la luz de la Sagrada Escritura en el corazón de los fieles. Deseándoles una fructuosa continuación de sus actividades, invoco sobre ustedes la luz del Espíritu Santo e imparto a todos mi bendición apostólica. Imparto a tutti voi la mia benedizione. Radio Vaticana, la radio del Papa. Esta mañana a las 10, el Santo Padre Francisco se encontró en la biblioteca de la Secretaría de Estado con todo el personal de las dos secciones de ese organismo, alrededor de 300 personas, no solamente sacerdotes, sino también religiosos, religiosas, laicos y laicas. El cardenal secretario de Estado, Tarcisio Bertone, dirigió al Papa unas breves palabras de saludo y de presentación, asegurándole el servicio que, con dedicación y cordialidad, llevan a cabo cuantos trabajan en la Secretaría de Estado, que es, dijo, de pleno título, la Secretaría del Papa. El pontífice, a su vez, manifestó su sincera gratitud por la acogida recibida y por el gran trabajo desempeñado en este período, recordando que este sábado hará ya un mes de su elección, y que en este tiempo ha apreciado el empeño impagable de la labor desarrollada por todos los miembros de la Secretaría de Estado. Ringrazio a vostra eminenza per questo saluto. Grazie tante di quello che lei ha espresso nel suo saluto. Grazie tante. Ringrazio voi, l'accoglienza in Segreteria di Stato. Agradezco a su eminencia este saludo. Muchas gracias por lo que usted ha expresado en su saludo. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes su acogida en la Secretaría de Estado. ¿Por qué estoy aquí hoy? Para agradecerles. Porque sé que en estos días, mañana es un mes, ustedes han trabajado más, incluso tantas horas de más. Y eso no se paga, porque han trabajado con el corazón. Y esto solo se paga con un muchas gracias, pero también de corazón. Por esto he venido a saludarlos y a agradecerles a cada uno todo este trabajo que han hecho. Muchas gracias, de corazón, muchas gracias. Grazie tante, di cuore. Grazie tante. Radio Vaticana es información y actualidad. Ha tenido lugar esta mañana en la sede del Consejo Pontificio para la Cultura la conferencia de prensa de presentación de los próximos encuentros del Atrio de los Gentiles que van a desarrollarse en Italia y México. Ha intervenido el presidente del dicasterio, el cardenal Gianfranco Ravasi, que ha explicado que la próxima etapa del diálogo en Italia se afrontará en Catanzaro el próximo 20 de abril y se dialogará sobre ética, religiosidad y corresponsabilidad, siguiendo las pautas del encuentro de Palermo del año pasado, donde se habló de legalidad. Y respecto
Respecto al viaje a México del cardenal Rabasi del 6 al 9 de mayo, se ha dicho que se trata de un encuentro de gran importancia. El presidente del Pontificio Consejo para la Cultura visitará Monterrey, Puebla y Ciudad de México. Impartirá conferencias, participará en mesas redondas, promoverá diálogos con distintos sectores de la sociedad, recibirá algunos homenajes y por primera vez tendrá lugar fuera de Europa el primer atrio de los gentiles. Sobre la etapa de Ciudad de México, oigamos al padre Miguel Ángel Reyes de la Secretaría del Dicasterio de la Cultura, que acompañará al cardenal en su viaje a México. En México, el señor cardenal va a desarrollar una serie de actividades para animar la pastoral de la cultura. Tocará diversos temas. La palabra clave, como él lo ha dicho en una conferencia de prensa, será diálogo. 8 y 9 de mayo estará en la Ciudad de México con 2 foros. Va a participar en la presentación del documento Educar para una nueva sociedad. Un documento muy importante que ha producido la Conferencia Episcopal, en donde se quiere convocar, dialogar con todos los actores de la sociedad, las universidades, los maestros, el gobierno, la iglesia, para dar cada uno su aporte en la transmisión de valores a las nuevas generaciones. Por la tarde será esta actividad sobre el atrio de los gentiles. Esta actividad del Consejo de la Cultura quiere ser un espacio de diálogo entre creyentes y no creyentes, buscando siempre cada uno desde su propia visión y sus propias convicciones, dar su aporte en la construcción también de la cultura y de la sociedad contemporánea. El tema del atrio de los gentiles en México será trascendencia y laicidad. Le piden al cardenal responder a esta pregunta para iniciar el diálogo. ¿Es posible pensar en una cultura sin hacer una referencia explícita al tema de la trascendencia? Es decir, ¿es posible una cultura sin una dimensión religiosa? Él dará una conferencia y a partir de ahí estará en diálogo con diversas personalidades del mundo de la cultura en México, tanto creyentes como no creyentes. No hay situación, dice Francisco, que Dios no pueda cambiar, igual que no hay pecado que no pueda perdonar. Peregrinos en Roma reflexionan sobre las palabras del Papa. Pues que tiene la razón, porque Dios perdona siempre, por eso él promueve tanto el sacramento de la penitencia. De México, Ana Rosa García. Que sí, que Dios puede cambiarlo todo y con ayuda del Papa y de todos podemos cambiar el mundo. Pues estamos muy emocionados, sobre todo porque hemos venido con nuestro hijo, que hoy es su cumpleaños y que quería sobre todo ver al Papa. Entonces, muy emocionados. Quería ver yo también. Felicidades, lo primero. Gracias. ¿Cómo te sientes al haber visto al Papa? Yo bien. Estoy contento por lo de siempre. Mucha gente. Vinimos a la misa, pues ayer también estuvimos, todos los días aprovechamos, ya que hemos venido 4 días, que hoy es un día muy especial por el cumpleaños de nuestro hijo. Dile cuántos años tienes. No todos los que cumplen 17 años pueden estar aquí, ¿no? Francisco de la Roda de Albacete, somos familia. Consuelo. Creo que son sabias palabras, es un papa que queremos evidentemente mucho en Argentina, ya lo queríamos y creo que está demostrando que con estas palabras vamos hacia un cambio que está muy bueno, ¿no? Poder actuar en consecuencia, como dijo hoy también, ¿no? Cecilia de Argentina. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo. La comunidad católica de Hong Kong y su cardenal arzobispo celebraron una fiesta al final de la ordenación de un joven diácono mexicano que trabaja en la isla. El cardenal John Tong Hong cree que el Papa Francisco impulsará las relaciones de la Iglesia con China. Desde Hong Kong, Paloma Caballero. El cardenal y arzobispo de Hong Kong, John Tong Hong, rezó delante de la imagen de la Virgen de Guadalupe antes de ordenar al joven diácono mexicano, Juan Arcos Soto, de los misioneros de Guadalupe, en presencia de medio centenar de sacerdotes diocesanos y de diversas órdenes religiosas que trabajan en la excolonia británica difundiendo la fe. Jóvenes feligreses de los grupos que acompañan al nuevo diácono abarrotaron la iglesia de San Pedro en la isla de Hong Kong y a ellos se dirigió en cantonés, idioma que aprendió antes de regresar a México, donde será ordenado sacerdote. El único cardenal de China bendijo en la fiesta social que siguió un gran cerdo asado del reparto del pan bendito y que troceado compartieron todos los asistentes.
Monseñor Tonjón, que asistió en Roma al cónclave, no dejó de expresar su confianza en que la llegada del Papa Francisco a la silla de San Pedro y el cambio de máximo de liderazgo comunista en China impulse el diálogo entre Roma y Pekín desarrollado por los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. Cuando fue consagrado arzobispo, el cardenal, de 73 años, reiteró que la situación de los católicos chinos está muy lejos de ser ideal por la división entre la Iglesia patriótica, fiel al Partido Comunista de China y que dice tener el poder para nombrar obispos, y la subterránea, fiel al Papa y sometida a control y persecución. La diócesis de Hong Kong cuenta con 500.000 de católicos, 1/3 de ellos filipinos, en medio centenar de parroquias y más de 200.000 alumnos estudian en colegios católicos. Para tu radio desde Hong Kong, Paloma Caballero. A un mes del inicio del pontificado de Francisco, entrevistamos a Cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla, España. Como era lógico, estábamos todos expectantes sobre los nuevos gestos del Papa. Y enseguida comprendimos que el Señor, el Espíritu del Señor, envía a la Iglesia pues aquel que la Iglesia necesita en este momento. Antes de la elección, pues la prensa, los comentarios, tantas cosas, muchas veces absurdas, elige el nuevo Papa y hay como una gran paz. Y el Santo Padre nos ha ido hablando con unos gestos y con unas palabras tan significativos, tan claros, con tanta credibilidad, que aquella expectación no solamente no ha decaído, sino que al contrario, hay una sensación de gracias a Dios que nos ha dado este Santo Padre, y la verdad es que en cualquier momento hemos visto cómo sucedía a un Papa, otro Papa, pero siempre era recibido pues como el don de Dios que llegaba. Situaciones tan distintas, personas diferentes, pero siempre es la presencia de Pedro entre nosotros, y por eso los primeros gestos, las primeras palabras no pueden haber sido más elocuentes en todos los sentidos. Usted, como franciscano, ¿qué piensa de la elección del nombre de Francisco? Cuando, como está en el ritual, se acerca en este caso el vicedecano, que se acerca, qué nombre has elegido, y él dijo el de Francisco, la verdad es que enseguida pues pensé en San Francisco Javier o alguno de los santos de la Compañía de Jesús, especialmente pues en San Francisco Javier por su dimensión universal, misionera, y naturalmente en cuanto oímos el nombre de Francisco todos comenzamos a aplaudir. Pero una vez terminado el aplauso dijo, sí, Francisco, en honor de Francisco de Asís. Como comprenderán, a mí como franciscano, pues tuve una emoción enorme, vamos, no me eché a llorar porque me daba casi vergüenza delante de los cardenales. Pero sobre todo por lo que representa Francisco de Asís, es un santo aceptado por unos y por otros. No puedo decir, bueno, es una propiedad de una parte de la Iglesia, de los que tenemos, pues pertenecemos a estas órdenes fundadas por San Francisco. Pues no, es un santo universal, un santo muy recibido, con unas actitudes muy intemporales, la bondad, la misericordia, la paz, la sencillez, pues son simplemente porque es el Evangelio, y Francisco lo único que quiso fue vivir fielmente este Evangelio. Pero enseguida también nos dimos cuenta que había elegido este nombre no solamente como una figura histórica, sino con un espíritu que él piensa, el Santo Padre, pues que en este momento debía ser el que pues informara su pontificado. Y efectivamente pues esta serie de gestos y las palabras y su misma persona pues nos hablan de una gran coherencia. Dice, no, el Santo Padre no ha tenido que diéramos que inventar ningún gesto, que nada de lo que está haciendo sea una cosa sobrepuesta, sino que ha sido su ejecutoria pues desde sus años de episcopado fundamentalmente y de cardenal en una diócesis tan importante como Buenos Aires, y ahora pues sigue esta ejecutoria, y por tanto yo creo que esto le salió de su sentimiento más profundo de querer pues imitar esas actitudes del pobrecillo de Asís. Hasta aquí la primera parte con la información. Los invitamos a permanecer en sintonía para compartir la segunda parte con el bloque dedicado a la reflexión y al comentario. Misiones y misioneros en Radio Vaticana. Un programa de Claudia Alberto. Yo soy Miri.
Tengo 13 años. Ayer en la noche, tú y tus amigos entraron en mi casa. Pendejo, compadre. Detrás del Calvario mismo, una mano para perdonar. Nos encontramos en México y la historia de Miri es la de miles de niños y familias azotadas por la guerra entre y contra los carteles de la droga que se vive en el país. Son más de 15.000 víctimas del conflicto del año pasado, una cifra que se eleva a 90.000 si se tienen presentes los últimos 6 años. Hermano Narco es el primero de una serie de 12 cortometrajes, historias basadas en la vida real sobre personas que se han acercado a pedir ayuda a la Iglesia Católica. Mensaje de perdón y de reconciliación, mensaje de arrepentimiento por el mal cometido, mensaje de fraternidad y de amor. Muchos dicen que eres malo y que hay que matarte, pero tal vez a tus papás les hicieron lo mismo, o ellos nunca te abrazaron. Mis tíos me dijeron que no debo quererte, porque tú mataste a mis papás, y que cuando crezcas, yo tengo que hacer lo mismo con tus hijos. Pero mi mamá dijo un día que Diosito no quiere que matemos, porque todos somos sus hijos. Yo por eso te regalo un abrazo y te perdono. El amor es el sentido de la vida. El amor La historia real de Miri, una joven de 13 años que ve con su hermano menor cómo un grupo de narcotraficantes asesinan a sus padres y al final de la película la niña abraza al asesino en señal de perdón a pesar de que sus familiares le han dicho que debe odiar y vengar la muerte de sus padres, es el tema de un nuevo cortometraje que ha sido presentado el 27 de enero por el cardenal Norberto Rivera, arzobispo de México, en la Catedral de Ciudad de México. El vídeo, de 10 minutos de duración, ha sido producido por el sacerdote Omar Sotelo Aguilar, el cual ha explicado a la prensa que el objetivo del cortometraje es retomar y valorar el sentimiento de perdón en medio de tanta violencia. Se trata de un sentimiento tan fuerte pero propio del ser humano y que puede transformar una sociedad. Para la Iglesia, la violencia genera solo violencia y es precisamente que en este contexto el sacerdote ha insistido en que debe buscarse otros instrumentos para salir de esta situación porque algunas regiones del país, dice, ya no pueden vivir así. Yo por eso te regalo un abrazo y te perdono. el amor es el sentido de la vida. El amor El Papa Benedicto XVI una vez explicó que el perdón no es una negación del error, sino una participación en la curación y el amor transformador de Dios que reconcilia y restaura. ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? La entrevista de hoy de Radio Vaticano. Este viernes por la mañana tuvo lugar en la sede del Pontificio Consejo para la Cultura la conferencia de prensa de presentación de los próximos encuentros del Atrio de los Gentiles, que van a desarrollarse en Italia y México.
Sobre la etapa de Ciudad de México, oigamos al padre Miguel Ángel Reyes, de la Secretaría del Dicasterio de la Cultura, que acompañará al cardenal Ravasi en su viaje a México. En México, el señor cardenal va a desarrollar una serie de actividades para animar la pastoral de la cultura. Tocará diversos temas. La palabra clave, como él lo ha dicho en una conferencia de prensa, será diálogo. Diálogo entre, primeramente, el arte y la fe. En Monterrey va a participar en el 15º aniversario de la Cátedra de Arte Sacro de la UDEM, que fue fundada con el patrocinio del Consejo Pontificio de la Cultura. Es importante restablecer nuevamente el diálogo entre los artistas y la Iglesia. Y sobre todo en este campo, aclarando o un poco conociendo mejor que el arte sacro no solamente es el que tiene como tema un tema religioso, sino es el arte que se utiliza para nuestro culto a Dios nuestro Señor. Una segunda actividad se desarrollará en la ciudad de Puebla, 2 eventos. El señor cardenal recibirá el doctorado honoris causa por la Universidad UPAEP, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y le han pedido que desarrolle la tesis sobre repensar la universidad en clave diálogo, cultura y fe, sobre todo la Universidad de Inspiración Cristiana o Universidad Católica, que tiene una gran responsabilidad en crear y difundir una cultura humanística entre nuestros pueblos. Por la tarde, ese mismo día, martes 7 de mayo, tendrá un encuentro con el presbiterio de la Arquidiócesis de Puebla, donde desarrollará los grandes desafíos que tiene que enfrentar la Iglesia en la evangelización de la cultura. Presentará el panorama, más o menos en base a cómo él ha organizado el Consejo de Cultura, que lo ha organizado de acuerdo a 6 o 7 grandes prioridades: el diálogo entre la ciencia y la fe, el arte y la fe, la no creencia, la interculturalidad, la cuestión también de las ciencias humanas y algunos otros temas nuevos. Por ejemplo, se está desarrollando un nuevo departamento sobre deporte, que es tan importante en la cultura contemporánea. 8 y 9 de mayo estará en la Ciudad de México con 2 foros. Va a participar en la presentación del documento Educar para una nueva sociedad, un documento muy importante que ha producido la Conferencia Episcopal, en donde se quiere convocar, dialogar con todos los actores de la sociedad, las universidades, los maestros, el gobierno, la Iglesia, para dar cada uno su aporte en la transmisión de valores a las nuevas generaciones. Por la tarde será esta actividad sobre el atrio de los gentiles. Esta actividad del Consejo de la Cultura quiere ser un espacio de diálogo entre creyentes y no creyentes, buscando siempre cada uno desde su propia visión y sus propias convicciones, dar su aporte en la construcción también de la cultura y de la sociedad contemporánea. El tema del diálogo, el tema del atrio de los gentiles en México será trascendencia y laicidad. Mientras tanto, desde el 11 y hasta el 13 de este mes, se lleva a cabo aquí en el Vaticano la Conferencia Internacional Medicina Regenerativa, Cambio Fundamental en la Ciencia y la Cultura. Y en este contexto, el padre Miguel Ángel Reyes nos habla sobre la importancia de la relación fe y ciencia. Es muy importante este campo de investigación y en el cual la Iglesia está colaborando. El tema es propiamente la aplicación en la medicina regenerativa de las investigaciones sobre las células adultas madre. Y esto trae mucha esperanza para mucha gente. Habrá testimonios en esta conferencia de gente que ha recibido terapia, por ejemplo, en el Alzheimer, por ejemplo, en el cáncer, en enfermedades de la piel, y que han sido curadas con terapia de células adultas madre. Ojalá y esta conferencia ayude a ir cambiando la idea que a veces se tiene, que la idea está en contra de la ciencia. La Iglesia colabora con la ciencia y ese es un campo muy claro de colaboración. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Alabado sea Jesús.